También la pueden encontrar en el Instagram y se las mando en un ratito por Telegram, ¿sale? Pues bueno, básicamente la lectura va a iniciar hablándonos sobre los factores externos y los factores internos que están relacionados con la independencia de México, ¿no? En el primer párrafo nos va a hablar de procesos como la Ilustración, la Revolución Francesa y la Guerra de Independencia, ¿no? Que tenemos que retomar la idea de Ilustración, pues básicamente la idea de Ilustración pues nos habla de la crítica al absolutismo, la división de poderes, la fe ya no en una idea de Dios o una idea mística religiosa, sino en la Constitución, en el poder del pueblo, ¿sale? Nos habla también la Ilustración de la idea de libertad económica, libertad política, libertad para poder escoger a nuestros gobernantes, libertad de poder comerciar con quien yo quisiera, y dentro de todo esto, pues algo de lo más importante es la idea de razón, ¿no? Todo tiene una explicación ahora a partir del objetivo científico, más que por cuestiones de fe y religión. ¿Sale? Eso es básicamente lo que nos va a proponer la Ilustración, resumido, muy, muy resumido. Hay más profundidad en todo esto, pero resumido es esto. Y estas ideas lo que han fomentado, o lo que van a fomentar, va a ser pues la Revolución Francesa en 1789 y la Revolución, la Guerra de Independencia, las 13 colonias de América en 1783. Básicamente estos como los factores que van a apoyar, promover ideas en los novohispanos para independizarse, ¿sale? Factores que vamos a ver internos, que ya hemos visto en clases pasadas, la desigualdad social, es algo de lo que ya habíamos platicado, la desigualdad social, o la Mijolis, y además de la desigualdad social, pues también vamos a ver la aplicación de las reformas borbónicas y cómo las reformas borbónicas van a constreñir, si la palabra se permite, o van a ahorcar básicamente a los novohispanos y a las otras colonias porque se les va a incrementar el impuesto, se les va a exigir más, y como habíamos visto en las clases pasadas, pues la iglesia va a tener ahí un problema porque con la aprobación de los valos reales es como si tú le prestaras a un amigo 20 pesos, y te dijera, préstame 20 pesos y mañana te los pago, y no te los termina pagando nunca. ¿Qué pasó, Frida? ¿Podría poner la parte donde explica la ilustración, perdón? ¿Está? Sí. De hecho, creo que acá tengo un error gramatical, crítica, Sí, creo que sí. Gracias. Dale. Ahí está, crítica. Ahí está. El absolutismo, la división de poderes, bueno, como les decía, pues la situación de las reformas borbónicas va a traer bastantes consecuencias en el lado americano, porque pues, se les va a exigir más a los naturales de estas tierras, se les va a exigir más en cuanto... ¿Qué pasó? Ya, gracias. Ya. Se les va a exigir más en cuanto a los impuestos, y otra cosa es que los criollos van a ser relegados a cargos menores. Si recuerdan en la época, antes de las reformas borbónicas, los criollos habían poco a poco avanzado en cuanto a los espacios políticos, pero es con las reformas borbónicas donde se detiene su ascenso y van a ser sustituidos por administrativos de España, ¿sale? Directamente de España. Recordemos que los criollos son españoles nacidos en América, y esto genéticamente no tiene ninguna consecuencia, pero legalmente sí. Legalmente, pues ellos no van a tener las mismas preferencias, los mismos beneficios. Básicamente no son iguales ante la ley en esa época, ¿sale? Si los españoles nacidos en América no son iguales ante la ley, ahora imagínense qué les tocaba a las personas que estaban en la mezcla de razas, las famosas castas. ¿Qué es lo que les tocaba a los mestizos, a los mulatos, a todos esos, a los negros, o bueno, conocidos actualmente como afrodescendientes? ¿Qué les tocaba a ellos? Pues básicamente la sociedad era una sociedad desigual,
y que no permitía el crecimiento de la sociedad, ¿sale? No permitía el crecimiento de las personas que estaban en la miseria. Entonces, aquí Juan Brom, por ejemplo, que es un autor que usualmente yo retomo porque es algo básico, menciona que va a haber dos frentes cuando se levante la independencia de México. Va a haber dos frentes. El primero va a ser la masa, el pueblo, es el primero que se va a organizar. Bueno, no es el primero que se va a organizar, disculpen, ahí es un error mío, pero la masa, el pueblo, es los que van a estar por un lado, con toda esta desigualdad, y por otro lado vamos a tener a los criollos ricos que buscan recuperar beneficios y obtener mayores beneficios. Entonces vamos a tener dos frentes que se van a confrontar con la corona española, ¿sale? Básicamente son los antecedentes. Ahora, ¿qué pasa? La situación se va a agravar más o va a romperse una vez que es coronado José I, José Bonaparte, hermano de Napoleón Bonaparte, conocido como Pepe Botella. Le decían Pepe Botella porque pues el vato era alcohólico, la neta, y pues por eso le decían así. Entonces hay una situación de crisis política en España y lo van a aprovechar los novohispanos, especialmente los criollos. Todavía no vamos a hablar del vulgo o el pueblo organizado en este punto, pero ya los criollos empiezan a organizarse en juntas apoyadas por el virrey José de Iturrigaray, que permite la organización de juntas para debatir qué es lo que iba a suceder en América con la situación de la crisis española, ¿sale? Entonces se empieza a discutir todo esto. Iturrigaray, más que permitirlo, era vacilante, ¿sale? Eso es como cuando alguien te dice, oye, vamos a tal lugar, bueno, sí, como sea, ¿no? O sea, más que decir que él estaba apoyando, era más que nada vacilante, no estaba ni de acuerdo ni en contra, pero permitió, eso sí fue permisivo en el sentido de crear juntas para que se discutiera qué es lo que se iba a promover o qué es lo que iba a suceder en cuanto a la cuestión política, ¿sale? Ellos pensaban o tenían una idea clara de una independencia de forma pacífica. Incluso Iturrigaray decía, bueno, vamos a independizarnos hasta que regrese Fernando VII. Una vez regresando Fernando VII, pues se disuelve todo esto y regresamos a el status quo, regresamos a la visión anterior. Entonces no hay ningún problema. Es lo que pensaban ellos, ¿sale? Marquen bien esta idea de independencia pacífica porque va a cambiar el proceso, va a cambiar durante el proceso, ¿sale? Y si bien habíamos hablado de que había dos frentes contra la iglesia, contra la corona española, pues va a haber dos ideas, se van a desarrollar dos ideas de independencia en México, y una de ellas terminará cerrando y adquiriendo el papel más grande de como decirlo, el que va a cerrar o finalizar la independencia de México, ¿sale? La otra idea es una revolución profunda, una revolución que integra a la masa, a la gente que está en una total miseria y va a buscar transformarla radicalmente, ¿sale? Una es, por un lado, pacífica, que podemos resumir en la parte legal, y la otra es una revolución profunda que realmente buscaría un cambio total en toda la jerarquía y una construcción de una nueva sociedad, ¿sale? Bueno, el virrey es apresado y es sustituido por otro virrey. ¿Cómo se llamaba? No recuerdo en otro nombre del virrey. Tengo un minuto, se los digo. Pedro de Garibay. Es sustituido por Pedro de Garibay, se le da un golpe de estado al virrey de Iturrigaray, se sustituye por Pedro de Garibay, el cual no está a favor de la organización de los criollos, no va a estar de acuerdo, y poco a poco va a
a apresarlos y a reprimir las pequeñas revueltas o las pequeñas conspiraciones que se estaban haciendo en ese momento. Recuerden que todo esto era pacífico, entonces si tú eras descubierto, pues solo podías pedir perdón y pues ya, no llegaba a mayores, ¿sale? Eso es lo que se veía en esta época. Sin embargo, poco a poco va avanzando esto. Estamos hablando de 1808. Para 1810, pues las cosas van a ir cambiando. Las primeras conspiraciones estaban en la Ciudad de México, pero se van desplazando hacia Querétaro. Querétaro se vuelve una ciudad muy importante durante esta época por la cuestión minera, ¿sale? Entonces no es casual que se haya movido hacia Querétaro y se haya desarrollado ahí la independencia de México o hayan sido los primeros pasos, ¿sale? De las primeras conspiraciones, pues está la de Francisco Primo de Verdad, que creo que, o imagino que ustedes no han de haber escuchado esta conspiración. La verdad fue una conspiración muy breve, fue descubierto, Primo de Verdad amanece muerto, amanece colgado en su celda, nadie sabe si lo suicidaron o se suicidó, realmente se desconoce la muerte de Primo de Verdad, pero esa fue la primera gran, no insurrección, pero sí de las primeras conspiraciones que van a tener apoyo no solamente por el lado político, sino algunos empresarios van a estar apoyando esta situación. La siguiente conspiración, que va a ser la más relevante y la más famosa, es la de Querétaro, donde va a estar involucrado Miguel Domínguez, José Ortiz de Domínguez, Aldama, Allende, Hidalgo y algunos empresarios, ¿sale? Esto es relevante porque estos hombres, como ya les había dicho en un principio, si eran descubiertos, o ellos hubieran pedido perdón y no pasaba mayores. Pero Aldama, Allende, Hidalgo decidieron no pedir perdón y de verdad levantarse en armas. Ellos tenían la idea de que para diciembre de 1810 convocarían a la revuelta armada, y más que revuelta armada sería una independencia pacífica. Posteriormente esto va a ir cambiando, pero fueron descubiertos y traicionados el 15 de septiembre, por lo que el 16 de septiembre es el famoso grito de Dolores, ¿sale? Aquí cabe destacar el papel de Ortiz de Domínguez, porque ella básicamente les advirtió a Aldama, Allende y a Miguel Hidalgo qué es lo que estaba sucediendo, ¿vale? Su esposo Miguel Domínguez fue obligado a apresar a varios actores de esta conspiración, y entre ellos pues tenía que arrestar a su mujer. Su mujer pues no lo iba a mandar a la cárcel, ¿verdad? Lo que hizo básicamente fue encerrarla en su cuarto y fue encerrarla en su cuarto, y ella, gracias a que conocía a su carcelero, no a su esposo, sino a alguien que le estaba custodiando, le pidió que le avisara a Aldama, Allende y a Miguel Hidalgo que habían sido descubiertos. Y gracias a eso, pues pudieron adelantar el movimiento de independencia, ¿sale? Cabe resaltar una vez más que este movimiento es un movimiento meramente pacífico hasta el momento, ¿sale? Una vez que son descubiertos e Hidalgo llama a la resistencia, aquí es donde la cosa va a cambiar. De ser un movimiento meramente pacífico que buscaba más que nada algo legal, pues el cambio es total y rotundo hacia la conformación de un ejército insurgente que va a proponerse una resistencia y va a buscar un cambio radical en las estructuras sociales que estaban imperando en ese momento, ¿vale? El ejército básicamente estaba conformado por perones, artesanos, campesinos, armados con palos, hondas y pues, unas pocas armas de fuego. Realmente no era un ejército profesional, cosa a la que se enfrentarían posteriormente, ¿sale? Porque así como ellos se habían organizado, pues también la corona española se había también organizado y había empezado a
a enviar gente a que pusiera paz y orden dentro de la Nueva España. Uno de ellos fue Francisco Javier Venegas, que encomendaría a Félix María Calleja como general y dirigente del ejército realista, el cual debería de extinguir las revueltas, ¿vale? Bien y mal van poco a poco ganando batallas, perdiendo batallas. Hidalgo gana en San Miguel, después se mueve a Totonilco, en donde van a usar al estandarte de la Virgen de Guadalupe para tener una idea de lo político, ¿sale? Sin embargo, es en la Lóndriga de Granaditas donde Hidalgo se va a dar cuenta de que no puede controlar a la masa. La masa hace una matanza, estamos hablando de más o menos unos 90,000 pelados prácticamente, no los llega a controlar, no los puede controlar. Y hacen una matanza en la Lóndriga de Granaditas, ¿sale? Hidalgo continúa su campaña y se dirige a la Ciudad de México, sin embargo, no entra a la ciudad, no toma la Ciudad de México, cosa que si lo hubiera tomado, pues hubiera fracturado y hubiera tenido más apoyo, hubiera fracturado las estructuras hubiera fracturado más las estructuras virreinales y hubiera reducido el tiempo de independencia de México, el tiempo de la guerra de independencia, pero no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque no quiere que se repitiera lo que sucedió en la Lóndriga de Granaditas. Esa es una. Otra, pues que la estrategia, si hubiera entrado, o lo que dicen algunos historiadores, es que si hubiera entrado, pues hubiera perdido rotundamente contra el ejército realista, ¿sale? Sea lo que sea, esto lleva a una fragmentación y a una serie de contradicciones dentro del movimiento, lo que hace que se separen. Por un lado, se va a ir Hidalgo hacia Guadalajara, y por otro lado, Aldama y Allende, pues se regresarán me parece que a Guanajuato, y tendrán también sus campañas, pero van a fracasar esas campañas, la de Allende y la de Aldama. Morelos, que en ese entonces era una mano derecha, o tenía un puesto alto con Hidalgo, es mandado hacia el sur, donde poco a poco va a ir tomando fuerza y va a tener grandes batallas y va a vencer en el lado sur de la nación, y pues él va a ser el bastión que va a sostener la independencia en la segunda etapa. Pero no me adelanto, continúo con la historia de Allende, Hidalgo y Aldama. Una vez que ahora sí que toman Guadalajara y son derrotados por el ejército realista, Allende y Aldama, regresan con Hidalgo y son derrotados una vez más en Guadalajara, tienen que huir hacia Chihuahua, y en Chihuahua son apresados, son traicionados y apresados, y son fusilados, me parece que el 22 de enero, no, creo que no tengo ahí, creo que no tengo por acá el dato, no estoy seguro, son fusilados en enero de 1911. Realmente el movimiento no dura más de un año, y sus cabezas son expuestas en la Lóndriga de Granaditas por la matanza que se había suscitado cuando pasaron, ¿sale? Básicamente esto es lo que sucede la primera parte. Aquí yo creo que lo que más resaltaría, como les dije, es el cambio de un movimiento pacífico a una revuelta armada que ya buscaba profundas transformaciones en el sistema virreinal, ¿sale? Como ya les había mencionado en el caso de Morelos, disculpen, ¿hasta acá tienen alguna duda, algún comentario? No, profe, todo bien. No, profe. Bueno, sale. Bueno, continuando con la pequeña narración, realmente pues, hay muchas cosas que se van a escapar, ¿no? Pero resumido, básicamente es esto, ¿sale? Resumido, muy, muy resumido,
Básicamente sería esto. Y bueno, la siguiente etapa es la etapa ya de Morelos, donde él va a asumir el control del movimiento. Él es una persona bastante inteligente y entendió perfectamente cuál fue el fracaso de Hidalgo. Además de que el ejército realista estaba preparado, pues su caso del buen Hidalgo pues era un ejército desorganizado, tenía poca claridad en cuanto al planteamiento político y no tenía una idea de nación, que es lo más importante. Aprende Morelos de esta situación y empieza a adiestrar un ejército, tiene combatientes de buen calibre, como va a ser Hermenegildo Galeana y Mariano Matamoros, así como un proyecto de nación. Y a esto se le va a sumar también gente que va a ser sumamente importante en las siguientes etapas de la independencia y que va a ser relevantes para la independencia de México y su posterior desarrollo como nación, que va a ser Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, ¿sale? Van a ser revolucionarios que van a mantenerse en el foco durante algún tiempo, ¿sale? Aquí, pues bueno, sigue ganando batallas, siguen perdiendo batallas. Félix María Calleja llega a ser virrey ya para esta época, para intentar controlar la parte sur. Lo cual realmente no logra, pero no permite que avance la independencia a más partes, ¿sale? El bastión va a ser el sur y que casualmente, si nosotros revisamos la Revolución Mexicana, el sur en la etapa de la Revolución Mexicana ha sido más fuerte que la parte norte, la parte centro de México. El sur ha sido más combativo que estas dos zonas, ¿vale? Pero bueno, gracias a que tenía bastante poder Morelos hacia el lado sur, él organiza un gobierno y redacta una constitución. Para el 14 de septiembre de 1813, él lee el documento Los Sentimientos de la Nación, donde él va a declarar la libertad de América, se va a establecer la idea de que el pueblo es el que tiene el poder. Básicamente ya estamos hablando de una incipiente democracia, y no una democracia ya en ejecución, sino ya se está promoviendo una idea. Se va también a promover la idea de la división de poderes, una vez más estamos hablando de democracia, y aquí algo que debe de entenderse también es la idea de leyes justas con el fin de equilibrar la desigualdad del país, ¿vale? Aquí ya Morelos, en la tendencia va a ser Hidalgo, Morelos, Vicente Guerrero y Zapata, que van a seguir esta tendencia de eliminar la desigualdad social, ¿vale? Tal vez no sabían hasta qué tipo de profundidad, pero ya se tenía la idea de un cambio radical en cuanto a las estructuras, ¿sale? Bueno, para el 22 de octubre de 1814 se promulga la Constitución de Apatzingán, la cual va a ser la primera constitución en nuestro país. Ya como México, la primera constitución va a ser la de 1824, pero para eso todavía nos cuelgan alrededor de 10 años, ¿sale? Que estaba inspirada fuertemente en la Constitución de Cádiz. Si recuerdan la Constitución de Cádiz, pues era esta constitución de corte liberal española que apoyaba a Fernando VII y proponía una igualdad entre criollos novohispanos y los españoles ibéricos, ¿sale? Entre otras cosas, como la igualdad de todos ante la ley, la división de poderes, etcétera. Varias cosas de las cuales se van a retomar en la Constitución de Apatzingán, cosas que se retoman de la Ilustración y que poco a poco se van a ir desenvolviendo, ¿no? Bueno, ¿por qué fracasa
el proyecto de Morelos? Bueno, básicamente porque se prolonga la guerra, realmente van a tener dificultades para obtener recursos para continuar la guerra. Hay cansancio y desgaste del lado de los insurgentes y poco a poco van siendo derrotados por el ejército realista de Calleja. Que pues ya para ese entonces él había sido ya colocado como virrey y pues Morelos tuvo extraordinarias batallas, extraordinarias victorias, como por ejemplo la de Acapulco, pero fue derrotado en Valladolid y hecho prisionero y conducido a San Cristóbal de Ecatepec, donde fue fusilado el 22 de diciembre de 1815. Spoiler, una de las cosas que además va a contribuir con el arresto de Morelos, y con esto voy a cerrar ya esta explicación, es que la iglesia, como él era cura, la iglesia le prohibió continuar con el movimiento armado. Le dijo que si continuaba con el movimiento armado, pues sería excomulgado y mandado al infierno. Entonces, pues él, un hombre de fe, un hombre devoto, pues no se iba a permitir él ser excomulgado y vivir toda una vida en el infierno, por lo que decide también entregarse, además de sus derrotas, decide entregarse y pues como ya les dije, es fusilado en 1815 y así concluiría la primera y segunda etapa sumamente crucial para la historia de México. Recuerden, la idea aquí es un cambio de una independencia pacífica hacia un movimiento armado que buscaría profundas transformaciones y que, como sucede en este país, poco a poco se van olvidando los valores y posteriormente se va a olvidar esta idea hasta que se recuperará con alguien de nombre Emiliano Zapata, pero para eso faltarán 100 años más. ¿Vale, chavos? Pues bueno, hasta aquí le dejamos, hasta aquí le paramos. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Dudas, comentarios que tengan.